Bienvenida, María Elena. Gracias. Primero las damas. Nicolás, bienvenido. Qué gusto tenerte tal, por acá Alberto? también. Buenos días, felicidades por tu nueva locación y ¿Cómo muy ves? bonitas instalaciones. Pues digital, decentes, yo creo profesionales, se escucha mejor, se ve mejor, la tele, es decir, todo. Gracias a Dios todo mejoramos en calidad y en contenido. ¿Cómo ves, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Es un placer estar aquí en estas nuevas instalaciones. En la nueva era digital de Proyecto Puente, ¿qué nos traen? ¿Por dónde empezamos? Hay muchos temas, aunque ya la agenda está bajando porque vienen vacaciones, es decir, se nota, es junio, entramos ya a la recta de julio, es normal, ¿no? Pero aún así, ¿por dónde empezar? A ver, Mariana. Bueno, Luis, me gustaría muchísimo hablar de lo que Proyecto Puente desde ayer está informando en las redes sociales en relación a los accidentes automovilísticos en la carretera hacia Bahía de Quino. Van muchísimas muertes y es un tema que tiene que ver con la violencia en el manejo. La semana pasada, cuando hablábamos del nuevo titular de la seguridad en el municipio de Hermosillo, yo decía una cuestión. Que una cosa es la contención del delito, efectivamente, pero más importante es la prevención de la violencia. Y Hermosillo es uno de los estados con mayor violencia en el manejo a nivel nacional. Ocupamos el tercer lugar en mortandad. Es decir, cuando hay un choque, es un choque donde alguien sale lesionado, pero con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, o termina pues desafortunadamente en un servicio funerario. Eso es lamentable y son muy altos los números. Entonces, cuando hablábamos de la necesidad de la prevención, se debe de trabajar muy puntualmente en lo que es la violencia al volante. Y creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Y por otro lado, decir que esa carretera junto con la de Guaymas, es decir, el tránsito hacia San Carlos, también es otro gran conflicto. Y tiene que ver, te voy a ligar el tema de una ciudadanía poco respetuosa de los límites de velocidad, porque cuando se convoca a la ciudadanía para trabajar en el tema de las violencias, debe de ser una ciudadanía muy consciente, es decir, no beber, pero más allá de no beber, de no manejar cansado, también es que hay muy poca señalización, no hay como que cada cierto tiempo de que el acotamiento no es para rebasar. Y yo la semana pasada justamente fui a Bahía de Quino a una comida familiar y por lo menos 3 carros pasaron zumbando por lo que es el acotamiento. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué? Por la derecha. Por la derecha, pues no, no por el carril. Y estamos hablando de una ciudadanía que realmente dejamos mucho que desear, porque no todo es el gobierno y lo deseamos, sino que también los ciudadanos, los y las ciudadanas, tenemos que ponernos las pilas para hacer un trabajo proactivo en cultura de la legalidad, que es parte de la seguridad. Esas son las cosas que se deben de trabajar. No solamente es los muertos, una carretera recta, no hay señalización. Y fíjate que ahí, y con eso me gustaría cerrar este primer comentario de mi parte, es un pueblo que no tiene señalización, no sabe a dónde va. Fíjate, no hay que te estén recordando a ti, ciudadano, cuáles son los límites de velocidad, que el acotamiento no es para rebasar, que te lo estén insistiendo y no hay ninguna patrulla que haya vigilancia. Yo no veo ninguna vigilancia que prevenga ese tipo de accidentes mortales, la mayoría. Y sin señalización, y un país que no tiene señalización, que para decir, oye, te invito a una comida. ¿Cuál es la dirección? Mira, te vas derecho por tal lugar y luego vas a encontrar una tienda y no sé qué, y luego más adelante hay una casa con una barda rosa y ahí das vuelta a la izquierda. Ahí te das cuenta el tipo de país que tenemos cuando ni siquiera señalización tenemos. Y esa parte en la que uno se pierde en una ciudad
es como estamos perdidos en muchísimos temas, le hace el tema de la transparencia, de la corrupción. No tenemos norte, no sabemos hacia dónde ir y creo que la ciudadanía tenemos una gran responsabilidad en ello. Nicolás. Bueno, para mantenerme también en el tema, porque María Elena está tocando un tema para mí muy sensible, ¿no? Sí. Yo uso esa carretera cada semana. Tengo un terreno campestre en esa carretera y no tan lejos como Quino, ni siquiera llego a Siete Cerros, pero voy muy seguido, ¿no? Y yo he observado esa carretera, ¿no? Lo bueno es que está bien pavimentada actualmente. Y creo que en todo el estado, incluso en la ciudad, hemos estado viendo mucha obra de pavimentación. Pero para mí no es ni un problema ni de señalización, ni de violencia del conductor, ¿no? Para mí es un problema de diseño de la carretera, ¿no? Yo veo el problema de esta carretera concretamente como un problema de incompetencia o de corrupción. Es una carretera que es de un carril y medio. O sea, el acotamiento está hecho idéntico a lo que es otro carril. Pero, o sea, ni siquiera tiene... cuando es un acotamiento, normalmente lo pones de un material más áspero, le pones plano ahí, puede ser incluso de terracería y tú te orillas para que no haya un release, una caída ahí. Y bueno, ese es un acotamiento. Aquí es una carretera de un carril y medio, ¿no? No sé por qué le hicieron medio carril, donde no cabe completo y no se puede correr a 60 kilómetros en ese medio carril, ¿no? El carro va mordiendo un poquito más de la raya, ¿no? Algo así. Y quisiera ponerlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, se recomienda que se vaya por el del medio. Creo yo que eso, por eso luego a veces se rebasan por la derecha, ¿no? Yo quisiera poner de ejemplo, por ejemplo, la carretera que está de Douglas hacia la carretera, hacia la Interstate 10 de Estados Unidos, cruzando aquí la frontera. Sí, por ahí, por esas. Esa es una carretera que es de 2 carriles, pero tiene en medio un carril que es para rebasar. En tramos, tú puedes, a veces se acumulan los carros y hay tramos en los que se abre un carril en medio donde rebasas. Yo creo que debiera de ser, por sus dimensiones, una carretera de 2 carriles con un carril en medio para rebasar, con la advertencia de que hay que ver que no venga un carro de enfrente, ¿no? Algo así, porque no sería de 4 carriles, ¿no? Sí. Pero para mí el acotamiento está mal hecho, porque está hecho con toda la imagen visual de un carril. Ahora, hay 2 versiones, los que dicen que hay que manejar por el carril del centro y los que dicen que no debe uno de orillarse, y otros, yo pienso de esos de que es mejor orillarse y que te rebasen por la izquierda, porque si vas muy lento y te vas por el centro, hay mucha gente muy desesperada y te rebasa por la derecha. Es lo que yo he visto. Entonces yo pienso que es un problema de diseño. ¿Por qué no se hizo de 4 carriles? Pienso que yo por cuestión de fondos. ¿O por qué la hicieron de 1 y medio? Pienso yo que no hay en México buenas especificaciones, buenos manuales, lo cual lo veo muy frecuente en la falta de señalización. A mí me llamaba mucho la atención que en la carretera México 15 se le ponían los nombres a todos los puentes, pero estamos muy deficientes de señalizaciones de seguridad y que digan letreros grandes, cuánto falta o cosas de seguridad, pero a todos los puentes tenían nombre, ¿no? Bueno, a veces es cosa, yo siento que de incompetencia o de donde no hay parámetros claros, donde no hay profesionalización, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo ves? Yo también sí voy mucho, porque ya, bueno, en los Estados Unidos los freeways andas a toda velocidad también y ciertamente los índices de alcoholismo al volante son menos porque ya el sistema de leyes es mucho más fuerte, pero sí, recuerdo mucho, Nicolás, a mí me marcó mucho y siempre te lo digo cuando hay estos temas que te toca participar, un artículo tuyo del Imparcial cuando decías que el nivel de desarrollo de las ciudades, de las comunidades se medía mucho por sus vialidades y se debatía en Sonora, siempre debatiendo en Sonora la calidad de carreteras. Lo escribiste hace como 15 años, ¿eh? Sí. No es un artículo nuevo y parece que no pasa el tiempo. Se recuperó, ciertamente sí está en mejores condiciones la carretera, pero hecha muy, como dices tú, con mucha incompetencia, ¿no? Con mucha tufo de corrupción. Como que todo el mundo arregle su propio problema, ¿no? Como que el problema de la seguridad es problema tuyo. Sí. O sea, te lo dejan a ti, ¿no? En todo. A veces hacen obras y no te ponen una advertencia previa, no te ponen cuánto va a durar, digo, así como que ahí tú interpretas, ¿no? Y en lugares muy claves a veces, ¿no? Y esa carretera, cuando hablo de esto, no fue
recientemente. Creo que cuando se reconstruyó, porque el debate con la carretera de Valle no es viejo, se hizo, hace muchos años se hizo así, ¿verdad? Desde se hizo un acotamiento sin doble carril. Tienen 2 o 3 sexenios que se amplió Sí. a 1.5. Exacto. No se amplió, era Pero- de dos ajustado y se le hizo medio carril a un lado y medio carril al otro. Y quedó ahí muy confuso. Ahí está la competencia, Sí. a eso me refiero. Oscar. Sí, yo quiero empezar primero por lo bueno. El anuncio de un nuevo hospital general en el estado, Sí. que también lo mencionaron en la mañana. Yo creo que es una gran noticia para Sonora, sobre todo después de lo que se vivió en años recientes, donde en el hospital general inclusive se cancelaban cirugías por falta de suturas y de guantes para los médicos. El hablar de un nuevo hospital yo creo que es una gran noticia. Ligándolo con el tema que están mencionando, es importante también pensar cuando se hace una obra de este tamaño en las vialidades, porque el hospital general actual y el nuevo hospital general van a ser el centro de trauma, donde llegan todos los accidentados y todos los heridos de esta ciudad. Y en un hospital de trauma, pues las vialidades son importantes para que puedan llegar las ambulancias. También vemos de que los estacionamientos se han vuelto importantes. Y digo esto porque también mencionaban el cruce de Colosio y San Bernardino, Exacto. que es un problema porque pues hay un carril lateral que la Secretaría de Educación y Cultura ya lo usa como estacionamiento. O sea, ya parte de esa vialidad no funciona porque todos los días ilegalmente y ante la vista de las autoridades, porque pasa policías por ahí todo el día, la gente se estaciona impunemente. Y aquí, en el tema de Vallequino, que no se nos olvide que es una carretera de carga, porque sale todo el producto de la costa a través de esta carretera, es una carretera de doble propósito, porque por un lado es una arteria hacia el punto turístico fabuloso que tiene Hermosillo, que es una de las playas más bonitas, y por otro lado es la arteria por donde transita toda la mercancía de exportación que sale de la costa de Hermosillo, que sigue siendo un motor importante de la economía. Pero vamos a hablar de la causa, la cultura de legalidad. Y en el tema de legalidad, siempre decimos es que se necesita legislar o hacer más leyes o tener mejores reglamentos o tener la parte documental. México es un país cuyo acervo jurídico es fabuloso, tenemos muy buenas leyes, muy buenos reglamentos, tenemos grandes aportaciones a nivel internacional en esta área. Simple y sencillamente no queremos cumplir la ley o queremos que la ley se aplique a los bueyes de mi compadre. No queremos entender que la cultura de legalidad es entender que empieza por uno cumplir la ley. Estamos viendo en Estados Unidos, ahorita con el tema de la investigación de Trump y Rusia, cuestiones de legalidad importantes y lecciones que son trasladables a México y a Sonora. Estamos viendo que el fiscal general de la República en Estados Unidos, el ex senador Jeff Sessions, se recusa de participar en la investigación por tener un conflicto de interés, declara su conflicto de interés y el sistema diseña a su alrededor para poder transitar en una investigación donde hay un conflicto de interés. Tenemos las comparecencias en el Senado donde, no obstante haber sido un ex senador y hay una gran cortesía en el Senado de Estados Unidos, se le cuestiona duramente. Aquí en México tenemos un fiscal que es ex senador, no se le cuestionó. El fiscal general de la República no se le cuestionó. No se ha recusado de ninguna investigación que tenga que ver, porque aparentemente nuestros fiscales, nuestros políticos, pues viven en un mundo donde el conflicto de interés no existe.
También esto lo quiero traer porque últimamente se ha dado la moda de la ciudadanización. Y en el tema de ciudadanización, pues tenemos que reconocer que los ciudadanos también tenemos conflictos de interés. Y los ciudadanos, que ahorita hay 9 ciudadanos de moda por un sistema anticorrupción, estos 9 ciudadanos parecería ser que pues son nuevos y no tienen ningún conflicto de interés. Sería muy penoso que al final del día salgan a relucir que todos o algunos tenían conflictos de interés no declarados donde hay contraprestaciones de dinero o filias o fobias partidistas claras. Entonces, yo creo que tenemos que empezar en esta cultura de legalidad por reconocer de que tenemos que cumplir la ley, la tenemos que cumplir nosotros, y por otro, declarar nuestros conflictos de interés, sobre todo cuando se va a asumir una responsabilidad pública, que estos 9 ciudadanos hoy en día tienen un encargo público. Agotamos el tema de Quino y vamos a ver Sí. si te parece. Sí, ya entonces para agotar algo más sobre lo de Quino, para pasar con ese tema, no sé, porque se ha enfatizado, se ha puesto el dedo en la IES. Déjame leer comentarios del tema. El acotamiento me dice Armando Álvarez, deben utilizar los vehículos lentos solo cuando alguien se aproxima y rebase y debe regresar al carril. Ana Twig, el no tener exámenes exigentes para la licencia es un factor alto por no contar con educación vial y cometer imprudencias. No se respeta, rebasan y forzan a ceder tu vía y meterle al acotamiento. Me dicen por acá y en Twitter, por WhatsApp, en Colonia Altares, bien por el hospital, contesta, pero ¿y el estacionamiento? ¿Verdad? Educación vial Hermosillo, los hospitales públicos de la ciudad cojean de ese mismo pie que carecen, ¿no? Tiene toda la razón, existe mucha imprudencia también de lo que estábamos diciendo. Julio Gutiérrez, gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí en Hermosillo, porque Proyecto Puente lo escucha desde su auto, con el tuning. Todas las campañas desde el auto. Sí, ahorita continúo con Alfreditos porque está también el gerente. Es que llegó a la dinámica ya de la mesa, pero ahorita lo tenemos. Bueno, algo más con lo de Hermosillo, sino para pasar. Quisiera agregar que parecida a la carretera Hermosillo-Vallaquino es también la de Ciudad Obregón-Bacum y San José de Bacum, y la de Navojoa a Echojoa y Guatabampo. Son el mismo tipo de carreteras. Me da la impresión que es un patrón que adoptó el gobierno del estado, y yo supongo que son igualmente de peligrosas, ¿no? Ahora, sí, también yo quisiera enfatizar lo que decía Marilena, también es muy importante la responsabilidad del conductor, sí. Pero muchas veces se achaca al conductor problemas que son estructurales de las carreteras. A mí me tocó ver un accidente enfrente de mí hace tiempo y en la carretera Guaymas cuando eran por un mal señalamiento, ¿no? Y cosas así, ¿no? Totalmente, la imprudencia yo veo por ahí. No, nada más, es totalmente de acuerdo con Nicolás, solamente lo que yo estaba puntualizando es que es un problema integral y es una parte que también le corresponde en materia de seguridad. El actual titular de la seguridad en el municipio se tiene que sentar con las personas que tienen que ver con el diseño de carreteras, es decir, yo lo que quiero decir es que en esa mesa transversal no solamente van a tener que ver temas de delitos y de robos, sino también el alto índice de mortandad que hay en las carreteras y cómo solucionarlos. Y sí, yo lo veo, lo trabajé mucho hace un tiempo con una organización civil que se llama Jaime, que es la que está en Obregón, creo que Guaymas Obregón, y luego otra asociación civil aquí, no recuerdo bien el nombre, pero que trabajamos mucho un diseño de cómo pudiéramos evitar tanto nivel de muertes, porque ese es un problema que se maneja a nivel nacional, los índices de violencia en el manejo por el Sistema Nacional de Seguridad. Sí, totalmente. Y el otro tema, entonces, me decías, Nico, ¿te preocupa que la integración en específico? No, me preocupa la cultura de legalidad y me preocupa sobre todo en esta integración de que ahora está la ciudadanización, pues tenemos que enfrentar nuestros conflictos de interés, declararlos y se diseña alrededor de ellos. No son los primeros ciudadanos que entran
en conflicto de interés. Lo que sí tenemos que aspirar a más. No podemos caer en este gradualismo que, oye, quería 10, pero me dieron 2, entonces ya voy avanzando, porque llevamos en una transición democrática, o habría quien diría que hay una transición democrática fallida en este país, donde en ese gradualismo nos van dando ciertas concesiones a la ciudadanía para una democracia plena, la cual no llega. Y estamos ante una partidocracia que tomó un atajo para perpetrar el status quo. De ser el monopolio del poder de un solo partido, se volvió el oligopolio, y aquí nos ponemos de acuerdo. También en cultura de legalidad es importante pues ver cómo va a reaccionar el Congreso local ante la evidente necesidad de convocar un periodo extraordinario para reformar la Ley 102 que le da vida al sistema anticorrupción, puesto que los transitorios de no reformarse van a dejar muy endeble al sistema. Acuérdense de que este sistema tendría que entrar en vigor el 18 de julio de este año, 19 de julio, y creo que en aras de legalidad y de cumplir no solamente con la letra de la ley, sino con el espíritu, pues van a tener que sesionar de nuevo y por tercera vez entrar a reformar lo que en junio del año pasado lo hicieron, en noviembre del año pasado lo hicieron, y va a tener que haber una tercera reforma sobre esta ley 102 o específicamente sobre los transitorios, para no caer en esas figuras de ilegalidad. Regresando al tema de conflicto de interés, no hay nada nuevo bajo el sol. La antigua Roma, César lo dijo muy claro: la mujer del César no solamente tiene que ser pura y casta, tiene que aparentarlo ser. Y en el tema de la ciudadanización tenemos que tener no solamente ciudadanos puros, tienen que aparentarlo ser. En un estado como Sonora, donde pues hay muchas relaciones familiares de amistad por tener una población tan pequeña comparado contra otros estados, pues va a haber conflictos de interés o vasos comunicantes con gente que esté en gobierno o estuvo en gobierno. Entonces es importante que si hay conflictos de interés se declaren, y yo invitaría a estos 9 ciudadanos que hoy en día están asumiendo una función pública, porque no hay otra forma de decirlo, tienen un encargo público por mandato de ley, pues que declaren sus conflictos de interés, porque sería muy penoso que ante el resultado se evidenciara de que hubo un conflicto de interés no declarado, y con esto vienen nuevamente a minar la confianza en las instituciones y en la legalidad. Que sé que el tema que abrieron mis compañeros es otro, pero al final del día estamos hablando de una cultura de legalidad, y la cultura de legalidad es cumplir la ley por el solo hecho de ser ley, y si no nos gusta, pues tenemos que proponer cambiarlo, y para eso están los métodos de participación ciudadana, donde podemos ir a proponer cambiar leyes vía las distintas formas sobre un tema pendiente, por cierto, en el Estado, que es la ley de participación ciudadana. Pero todo esto que tiene que ver con vialidades, que es muy importante, elevo mi oración por las personas que fallecieron y sus familias, pero la causa de la causa es la negativa reiterada a querer cumplir la ley, o el seguir pensando que la ley se debe de aplicar a otros y no a nosotros. La ley se aplica a todos parejo, independientemente de quién sea. Muy bien. Para cerrar, Nicolás, algo del tema, no sé. Pues bueno, para abundar un poco en lo que está tratando Oscar, yo sí, bueno, hay sería un tema medio largo, ¿no? Algo así. Yo siento que es un tema de Estado, ver
Estamos en una transición democrática en México. Yo considero que no sé si hay ciertos elementos de que ya es medio fallida o de que hay una especie de restauración del sistema autoritario, por un lado. Pero por lo menos para algunos autores que he leído, para que un país tenga desarrollo político, además de democracia, necesita también Estado de Derecho o régimen de ley, que le llaman, y rendición de cuentas, ¿no? Y estas cosas van juntas. Ahora, estudiando cómo han llegado los países a tener Estado de Derecho, algo que nos hace falta mucho en México es el tercer elemento, que es buenos jueces, ¿no? A veces los mexicanos tenemos un exceso de querer poner todo por escrito en los reglamentos y señalar hasta el mínimo detalle todos los casos posibles, y siempre nos falla que a la hora de la hora la realidad no se ajusta a ninguno de los casos y tienen que andar haciendo ajustes. Y esto se resuelve teniendo un buen sistema judicial que puede resolver todos los problemas entonces, yo vería ese como un elemento, ¿no? Pero también yo vería que el problema del Estado de Derecho o del cumplimiento de la ley no es un problema ciudadano, pero es más un problema del poder. El problema se da en que las autoridades, la gente con poder, se considera generalmente encima de las leyes y que las leyes no se aplican a ellos o no se aplican igual. Y este problema se da mucho en México, sobre todo en la impartición de justicia, ¿no? No se imparte igual la justicia al rico que al pobre, ¿no? O al ciudadano común, al que no tiene más que la ciudadanía, y aquel que tiene otros elementos o otras charolas o carteras o puestos o títulos o dinero para torcer la justicia y para reclamarla. Y en eso estamos, y ese también es el problema del combate a la corrupción, ¿no? Es un tema muy largo, sí es importante, yo creo, sacar estas cosas sí, pues como señala Oscar, hay que señalar también los conflictos de intereses y acostumbrarnos a ver eso, ¿no? Ayer estaba viendo una declaración de Jorge Ramos, el reportero de los Estados Unidos, reclamándole al presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos precisamente su conflicto de intereses en la adquisición de la Casa Blanca, y dice que no se va a callar. Bueno, ese tipo de cosas por ahí pudiéramos comenzar, ¿no? Pero digamos, el día que se vea que la estructura de poder reconoce sus conflictos de intereses y no llega al poder precisamente para apoyar sus intereses, vamos a tener una metamorfosis aquí en México. Totalmente. Empezando, Marilena, Fíjate, ver riesgos. Estamos una nueva etapa, ¿no? Es una nueva etapa que va a estrenar Sonora todo esto. Fíjate que yo me quisiera referir, y es que no están desvinculados los temas, pareciera que lo de vialidades, que cultura de la legalidad, que la ciudadanización, todo eso está desvinculado, pero está vinculado, y me quiero referir al tema, por ejemplo, que tiene que ver con la actitud que asumió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en relación al tema de el espionaje. El espionaje, y es algo que tú tocas hoy en el te leí. Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción. Exactamente. Entonces, y que te leí en el periódico El Imparcial, no es un tema desvinculado porque al final de cuentas tiene que ver con la cultura de la legalidad. Mientras que en Miami hace una semana al expresidente Roberto Antonio Martinelli justamente lo aprenden por temas de espionaje, y que en Colombia en el 2015 Marcia del Pilar Hurtado, que era la jefa de inteligencia, le dan 14 años por andar espiando al propio presidente Uribe. Aquí el presidente de la República lo que te está diciendo, ay, bueno, no pasa nada, porque fíjate, hasta entonces estamos en la cultura, como él lo dijo, así como dijo, bueno, el tema de la corrupción, no, bueno, es que es un tema de cultura. Entonces, ¿qué vamos a decir también? El tema del espionaje es un tema de cultura. No. Entonces, yo creo que los avances que han conseguido los periodistas y esta unión que han hecho me parece muy importante. ¿Y por qué es importante los medios de comunicación? Porque aquí es donde vamos a estar abordando de aquí hasta todo el proceso electoral, el 2018, todas las cuentas pendientes que se tienen, y efectivamente
malas carreteras, un mal diseño de seguridad por cuestiones políticas al interior de los equipos, el dar concesiones a las carreteras porque son amigos. Y yo, aunque sea el que dirijo lo de las carreteras, pero le voy a dar a mi compadre, a mi primo, a mi hermano, a quien sea, el que haga una carretera, aunque no tenga el diseño. Todos los temas se tocan, están ligados y es un tema en el que vamos a estar abordando en estas mesas de análisis. Pues con mucho gusto, así lo haremos, Óscar. Sí, pues muchas gracias. Nada más un poco difiero en el caso de Nicolás. Yo creo que tenemos buenos jueces. Tenemos una Suprema Corte que quiere legislar y no quiere juzgar porque está haciendo leyes. Lo que tenemos es poca vocación de cumplir la ley. Efectivamente, en este país parecería ser que seguimos con la máxima juarista de al amigo justicia y gracia, al enemigo la ley a secas. Entonces, tenemos mucho que avanzar, pero yo creo que el Poder Judicial ha logrado de alguna forma limpiar su casa, porque hay instancias revisoras. Sí seguimos teniendo un problema que la Suprema Corte está fuera de control y está tomando decisiones absurdas, pero creo que tenemos mucho que avanzar, pero el buen juez por su casa empieza. Cumplir la ley nosotros para tener la voz completa e ir a exigir a las autoridades que cumplan la ley, no más, no menos. Tenemos el caso de las legislaturas en este país que tienen la facultad de hacer leyes y ellos mismos la violan. Tenemos el caso la semana pasada de San Luis Potosí. Imagínate, tú le das la facultad a alguien de hacer las reglas y ni así las cumplen, ¿no? Entonces tenemos 32 legislaturas estatales y tenemos las federales donde ellos hacen la ley y ellos mismos la violan. Entonces, tenemos que empezar por esa cultura de legalidad y yo creo que los medios aquí están haciendo un papel muy importante porque por primera vez estamos dando evidencia clara de esa desfachatez con la que a veces se toman la legalidad o las obligaciones para cumplir aquellos quienes transitoriamente tienen el poder. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, señores. En verdad, un placer tenerlos por aquí. Saludos.